Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio propiciado por PET y Soluciones Productivas para acompañarlos en su proceso de aprendizaje sobre el ERP hoy. Recuerde que por medio de PET y Soluciones Productivas podrían también complementar sus implementaciones si están interesados en conocer un poco más sobre este ERP. Con nosotros podemos agendar de pronto una demostración para que ustedes puedan conocer también el potente alcance que podrían tener por medio del ERP hacia todos sus procesos. Bien, en este video vamos a continuar entonces con la parametrización o la configuración del módulo de contabilidad. Recordemos que venimos haciendo un recorrido sobre todo las diferentes configuraciones que debemos hacer en contabilidad. Entonces, si aún no conocen los otros videos, si están haciendo una implementación de este tipo, quieren conocer a fondo, como desde el primer paso en Odoo, les recomiendo que sigan todos nuestros videos que están denominados como contabilidad desde cero. Allí estamos explicando paso a paso qué se hace en cada uno de los elementos o de los componentes como tal de la contabilidad en Odoo. Bien, entonces el día de hoy nuestro tema son las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar y los impuestos. Entonces vamos a iniciar con las cuentas por pagar y por cobrar. Resulta que una vez hacemos nuestra instalación de la localización, Odoo por defecto nos asigna unas cuentas por cobrar y por pagar. Bueno, las crea y posteriormente pues las crea cuando instalamos la localización. Y también las asignan unas por defecto, estas cuentas, para que cada vez que yo cree un tercero, no tenga que asignarle manualmente las cuentas, sino que él por defecto está tomando las que él está asignando. Sin embargo, si en algún momento requiero hacer cambio de esas cuentas, se podría hacer. Entonces vamos a ver cómo funciona. Vamos entonces a alguno de nuestros terceros. Bien, vamos a abrir cualquiera de ellos, vamos a hablar por ejemplo de este inicialmente y vamos a irnos entonces, vamos a obviar toda la parte de la información general y demás del tercero porque pues en este momento no nos vamos como a centrar en ese aspecto, vamos a centrarnos solamente en lo que tiene que ver con contabilidad. Bien, entonces si vamos a la pestaña contabilidad, acá observamos determinadas cuentas, ¿sí? Tenemos entonces que la cuenta por cobrar es una 1305 y la cuenta por pagar es una 2105 para esta implementación. Entonces, si posteriormente yo quiero hacer algún cambio, por supuesto lo podría hacer. Acá vamos a editar el tercero y podría elegir una cuenta diferente. Cuenta por cobrar, por decir algo, si yo quiero que sea, no sé, algo como esto, puedo seleccionarla y si quiero cambiar esta cuenta también podría realizarlo. Bien, importante tener en cuenta que como vemos acá cuando yo quiero seleccionar la cuenta, pues no se me van a desplegar todas las cuentas que tenga en mi plan, ¿sí? Se me están desplegando solamente aquellas cuentas que yo haya creado con el tipo cuenta por cobrar o cuenta por pagar, como bien vemos acá. Entonces acá me estoy viendo todas las cuentas que en el plan de cuentas obedecen al tipo por cobrar. Recordemos que todas las cuentas que sean por cobrar y por pagar deben tener también el check de la conciliación, para que me permita conciliar. Entonces, si yo no la marqué cuando creé la cuenta, no o hice algún cambio posteriormente después de la instalación de la localización y le cambié el tipo, le dije que ya no era cuenta por cobrar, por ejemplo, entonces ya no me va a aparecer en este listado, no me va a aparecer disponible para poderla seleccionar. Bien, vamos a descartar entonces estos cambios. Y ahora vamos a intentar crear entonces un tercero desde cero. Cuando lo intentamos crear, bueno, vamos a obviar esta información general, vamos a irnos directamente a las cuentas. Notemos que en este tab de contabilidad ya me aparecieron cargadas unas cuentas por defecto, ¿sí? Sin tener que ingresar absolutamente nada de información adicional. Bien, entonces tenemos dos opciones si queremos hacer el cambio de esas cuentas. Entonces una es hacerlo manualmente desde acá seleccionándola o también hay otra opción si tenemos la necesidad de cambiar estas cuentas para que las cuentas por defecto no sean estas, sino otras diferentes. Por ejemplo, puede pasar que tengamos una creación recurrente de terceros y estas no sean las cuentas a las que los quiero llevar. Entonces, para no tener que estar incurriendo en tener que hacer los cambios uno a uno cada vez que cree los terceros, entonces podría configurar por defecto las otras cuentas que sí son las que quiero manejar para que cada vez que yo vaya a crear el tercero, pues me asigne acá las cuentas que en realidad necesito para no estar cambiándolas una a una.
Bien, entonces vamos a hacer ese procedimiento. Esto acá lo vamos a descartar, no vamos a crear ese tercero. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación, o más bien para hacer lo que vamos a hacer a continuación, debemos ser usuarios administradores y adicional debemos tener habilitado nuestro modo desarrollador. Entonces, pues vale la pena recordar que este tipo de procedimientos no deben ser realizados por usuarios funcionales, sino por usuarios de pronto un poco más avanzados o usuarios también del tipo técnico, porque el solo hecho de habilitar el modo desarrollador pues nos abre muchísimas posibilidades dentro del sistema. Entonces, desde la gestión de privilegios sobre el sistema, pues debería generar también esas restricciones. Entonces, no todos los usuarios podrían tener el acceso para hacer este cambio que vamos a hacer en este momento. Bien, entonces, ¿qué debemos hacer? Teniendo activo entonces nuestro modo desarrollador, recordemos que el modo desarrollador sé que lo tengo activo cuando tengo este icono presente acá en mi pantalla y vamos, ¿cómo lo activamos? Para que recordemos rápidamente, vamos entonces al módulo de ajustes, a esta funcionalidad de ajustes. Y estando en ajustes, vamos entonces a la parte final de la pantalla y en esta sección encontramos entonces la opción activar modo de desarrollador. Esa es la que necesitaríamos activa. En este caso, pues no lo voy a hacer porque ya como vemos acá está activo. Bien, entonces el primer paso es identificar cuál es el campo que quiero asignarle un valor, al cual le quiero asignar un valor por defecto. Esto lo hacemos entonces desde el módulo técnico. Vamos a buscar una opción que se llama propiedades de la compañía. Venimos hasta acá, acá lo encontramos, propiedades de la compañía en la sección de parámetros. Si venimos acá a propiedades de la compañía, como lo que buscamos es ubicar ese campo que voy a asignar por defecto, entonces debo conocer de antemano exactamente cómo se llama ese campo, ¿sí? Entonces vamos a irnos a esa siguiente pantalla y miremos acá, no, de pronto más fácil acá, vamos a crear un contacto para que miremos exactamente cómo se llama el campo, porque en algunas instalaciones el campo se llama cuentas por cobrar y en otros se llama cuentas a pagar. Entonces, si no lo buscamos pues, adecuadamente, no vamos a ubicarlo. Bien, para esta instalación, por ejemplo, se llama cuenta a cobrar. Bien, entonces vamos a ubicar el campo acá. Acá tengo, en propiedades de la compañía, tengo todos los campos del sistema. Como vemos, son más de 3000 campos. Entonces, a todos estos campos yo le podría asignar valores por defecto. Entonces, esta es como la funcionalidad por donde podría asignar esto en las cuentas a cobrar. Bueno, entonces vamos a buscarlo. En cuenta a cobrar, le digo que no lo voy a buscar por el nombre, sino por el campo, que es como la etiqueta del campo que me aparece allá en el tercero. Listo. Y acá nos aparecen entonces todos los campos que utilizan esa etiqueta o ese nombre de cuenta a cobrar. Nosotros nos vamos a basar en el que no tiene asignado un recurso. ¿Por qué? Porque este que no tiene asignado un recurso es el campo que él está utilizando por defecto. Bien, lo mismo nos va a pasar, por ejemplo, con la cuenta por pagar, que en este caso, como vimos, acá se llama es cuenta a pagar. Cuenta a pagar. Listo. Bueno, aquí lo busqué por nombre y recordemos que debe ser por campo, por eso no lo encontró. Nuevamente, cuenta a pagar. Y seleccionamos la siguiente opción, que es campo. Ahí ya lo encontramos. Estos son todos los campos donde aparece la cuenta a pagar. Entonces pasa lo mismo que con la cuenta a cobrar. Tenemos un campo que no tiene asignado el recurso. Ese es el campo, como les decía, que él utiliza para asignar el valor por defecto, cuando voy a crear pues, nuevos terceros. Bien, entonces vamos a hacerlo con esta cuenta a pagar. Allá recordemos que teníamos una por defecto que era la de sobregiros, 21 o algo. Vamos a abrir entonces esta. Y acá entonces lo que me está indicando este campo es que en lo que nos vamos a fijar, vamos acá a editar, de esto no vamos a modificar absolutamente nada. En lo que nos vamos a fijar es solamente en este valor que tenemos acá. Este valor acá al final, ¿sí? Este valor es el que representa, este 51 en este caso, representa el ID de la cuenta que él está cargando por defecto a las cuentas a pagar. Bien, eso es lo que quiere decir esto. Entonces, lo que debería hacer, o sea, mejor dicho, lo que está pasando es que la cuenta número 51, el ID
de cuenta número 51 corresponde a la cuenta de sobregiros, porque cada vez que vamos a crear un tercero, él por defecto me está cargando esa cuenta. Bien, entonces vamos a ubicar esa cuenta. Por acá tengo entonces otra pestaña donde está nuestro plan de cuentas. Decíamos que era una cuenta de sobregiros. ¿Cómo estaba escrito? Bueno, era una cuenta, miremos la de acá, era una 21, sobregiros. Listo, es esta. Entonces, vamos a abrirla en este momento. Vamos a abrir la cuenta para identificar el ID. Vamos a identificar en este momento en dónde se ubica el ID de la cuenta. Vamos acá a configurar. Listo. Y cuando abrimos la cuenta, como lo que tenemos allá es el ID, más no el número de la cuenta, sino el ID o como el consecutivo con el que quedó creada la cuenta en el sistema, ese es el número que necesitamos. Entonces, cuando abrimos la de sobregiros, que es la que está actualmente como la cuenta por defecto, encontramos el ID en la parte superior en la URL. Lo que tenemos acá en la URL como ID igual a 51. Y precisamente esa cuenta de ID 51 es la que tenemos acá. Esta es la que está configurada, ¿sí? Entonces, como les decía, esto lo que quiere decir es que la cuenta que se está cargando por defecto en las cuentas a pagar es la que corresponde al ID 51 y el ID 51 es esta, la de sobregiros. Entonces, cada vez que yo genere un tercero, que cree un tercero por defecto, él me está cargando esta cuenta en las cuentas por pagar. Bien, entonces ya una vez encontré dónde se genera el ID como tal, entonces vamos a ubicar la cuenta por la cual quiero hacer el reemplazo. La cuenta que sí quiero que sea la cuenta que tenga la cuenta por pagar. Entonces vamos a ubicarlo en este momento. Sería una cuenta, por decir algo, vamos a trabajar con proveedores nacionales, por decir, por ejemplo, que es la 2205. Listo, entonces quiero que en adelante esta sea mi cuenta por defecto. Entonces, en ese sentido, venimos acá a configurar. Lo que estamos haciendo es identificar cuál es el ID de esa cuenta para poderlo cambiar allá. Entonces acá me está diciendo que el ID de esta cuenta que se llama Proveedores Nacionales de Insumos es el 3141. Bien, entonces ahora ya podría proceder a hacer acá el cambio. Entonces ya esta no va a ser la 51, sino la 3141. Bien, y vamos a guardar. Listo, una vez realizado este cambio, lo que debería pasar es que cuando vaya a generar el nuevo tercero, ya me cargue por defecto es esta cuenta de proveedores nacionales. Vamos a revisarlo entonces en este momento. Vamos acá nuevamente al menú principal y vamos a crear entonces un contacto. Vamos entonces nuevamente a la pestaña de contabilidad y como vemos ya la cuenta por pagar no es la cuenta de sobregiros que veíamos inicialmente, sino la cuenta de proveedores nacionales que fue la que acabamos de asignar. Y asimismo, este mismo procedimiento lo podría realizar para las cuentas por cobrar. ¿Bien? Listo. Entonces, esa es como una forma de gestionar esas cuentas. Otro paso adicional que vamos a tener en cuenta es la funcionalidad de las posiciones fiscales. Sin embargo, pero ese no es elemento no es contenido de este video, dado que requiere pues, una explicación un poco más amplia. Es un elemento muy importante que nos aporta mucha información y hace que de pronto los procesos en cuanto a la facturación y demás sean un poco más simples, mitigando también como los errores en los que podríamos caer al momento de generar facturas asociando los impuestos, asociando cuentas y demás. Entonces, en nuestro próximo video vamos a explicar paso a paso cómo se gestiona el tema de posiciones fiscales, que es un tema bien interesante y nos ayuda muchísimo en la contabilidad, específicamente en lo que tiene que ver con facturaciones. Entonces, en el próximo video vamos a estar viendo esta parte. También vamos a ver sus diferentes aplicaciones, en dónde se utiliza, bueno, como ese tipo de cosas. Bien, entonces solamente lo menciono en este momento como para tenerlo en cuenta, saber que existe como una funcionalidad adicional para complementar la gestión de las cuentas por cobrar y por pagar. Listo, entonces de esta manera cerramos entonces lo que tiene que ver con estas cuentas. Listo, vamos entonces nuevamente a nuestro menú principal. Bien,
Bueno, ahora entonces la segunda parte de lo que teníamos planeado para este video tiene que ver con los impuestos. Bien, entonces, con respecto a los impuestos, cuando hacemos primero una ligera observación, y es que cuando hacemos la instalación de la localización, la mayoría de los impuestos, así como nos pasa también con las cuentas, la mayoría de los impuestos ya vienen creados, vienen parametrizados. Sin embargo, si yo posteriormente requiero hacer algún ajuste, pues también podría realizarlo. Y algo que sí debemos siempre crear, bueno, debemos hacer algunos ajustes menores, que ya los vamos a ver, y unos impuestos que sí debemos crear porque son municipales, entonces en la localización Colombia pues no van a estar, son los impuestos ICA, ¿sí? Eso sí, siempre debemos crearlos desde cero en el sistema. Bien, ¿cómo realizamos entonces la configuración de los impuestos? Entonces, primero, pues vamos a ubicarnos en el módulo de contabilidad. En contabilidad nos vamos a ir posteriormente a configuración y en configuración buscamos entonces nuestros impuestos en la sección de contabilidad. Bien, entonces acá en total tenemos 136 impuestos. En esta primera página me está mostrando hasta los primeros 80 registros. Recordemos acá un tip, si yo quiero cambiar el paginado, quiero ver por ejemplo el total de los impuestos en esta misma página, pues lo puedo hacer manualmente, vengo y lo selecciono y listo. Ya entonces en esta única página estoy viendo toda la información. O si por el contrario son demasiados registros y quiero ver solamente los 10 primeros, entonces también lo puedo hacer de esta manera. Listo. Bien, entonces acá tengo todos los elementos, vamos a cargarlo nuevamente a que me muestre todos. Listo. Bien, entonces acá tengo creados todos los impuestos que se generaron desde la localización y pues los adicionales que yo haya generado posteriormente, por ejemplo lo que les mencionaba asociados con el ICA. Vamos a ver entonces la estructura de los impuestos y para eso vamos a basarnos en el impuesto más sencillo que tenemos, que es el del IVA. Entonces vamos a pararnos en este IVA, pero miremos uno de ventas, no sé si lo tengo por acá a mano. IVA ventas del 16. Bueno, acá tengo dos diferentes. Trabajemos con este IVA del 19%, por ahora como para mirar la estructura como tal del impuesto. Bien, entonces vamos a tener inicialmente el nombre del impuesto. Este es un campo de texto abierto, se puede asignar cualquier nombre. Hoy por defecto nos está asignando este nombre, pero pues podríamos cambiarlo. Vamos acá a editar para que observemos que realmente podría ser el cambio. Bien, el cálculo del impuesto, este es prácticamente estándar porque nuestros impuestos son calculados sobre, son un porcentaje sobre el precio. Entonces prácticamente todos nuestros impuestos van a estar de esta manera. Bueno, por medio de este check voy a activar para que el impuesto esté como habilitado para poderlo utilizar en mi facturación o no. Y si es lo que estoy creando en este momento, lo que estuviera creando fuera un impuesto de ICA, entonces debo señalar este check para que él me habilite una información adicional asociada con la ciudad a la que pertenece el impuesto. Teniendo en cuenta que son impuestos municipales, entonces no son genéricos como el IVA del 19%, sino que hay tarifas diferentes por cada región. Entonces, en ese caso, debemos siempre identificar en el impuesto ICA cuál es el municipio al cual le estoy cargando el impuesto. Entonces, al hacer acá el check, notemos que acá se nos despliega una nueva pestaña, que es el impuesto ICA, donde debo relacionar la respectiva ciudad. Como este no es el caso, pues entonces vamos a eliminar esa opción. Listo. Posteriormente, acá vamos a indicar cuál es el tipo del impuesto. Es decir, si lo voy a utilizar para las compras o para las ventas. Bien. Entonces, si se lo selecciono para compras, por ejemplo, como es este caso, entonces este impuesto específicamente no va a estar habilitado en mis facturas de venta. Y ya si lo cambio para ventas, pues entonces este impuesto va a estar habilitado solamente para las facturas de venta. ¿Sí? Listo. Entonces, para eso sería el uso como tal del tipo de impuesto. Y si no selecciono ninguno, pues no va a ser disponible para ninguno de los dos. Bien, vamos a dejar como estaba en compras. En cuanto al ámbito del impuesto, esto me sirve para identificar para qué clase de productos quiero que esté disponible ese impuesto. ¿Sí? Entonces vamos a mirar cuáles son las opciones. Entonces quiero que esté disponible para los bienes o para los servicios. Entonces, si yo le indico que va a ser disponible, que el ámbito son los bienes, entonces cuando yo esté generando la factura, si es una factura, estoy facturando algún producto,
en el que yo indiqué que el tipo era servicio, entonces este impuesto no va a estar disponible para cargarlo en esa factura. De otro lado, pues bueno, va a pasar lo mismo con los servicios y si no selecciono ninguno de los dos, eso quiere decir que ese impuesto va a ser disponible para ambos, tanto para servicios como para bienes. Bien, luego viene entonces el tema del importe. Listo. Y en la definición, acá lo que estoy haciendo es una distribución del impuesto en las respectivas cuentas, ¿sí? Entonces, ¿a dónde quiero que se vaya ese impuesto? Entonces, quiero que se vaya el 100%, acá podría ser una distribución también si se necesitara entre varias cuentas, pero en este caso yo le estoy indicando que quiero que el 100% de todo lo que se recoja en ese impuesto se vaya a esta cuenta. Bien, también podría pasar que yo quiera agregar acá una línea adicional, digamos por ejemplo que acá el 80% de lo que me llegue a esa cuenta, que el 80% de las transacciones asociadas a ese impuesto se vayan a esta cuenta y puedo agregar una línea adicional donde le indica que el restante 20% se va a ir a otra cuenta diferente, ¿cierto? Puedo asignar otra cuenta, ¿cierto? Por decir algo. Listo, entonces eso quiere decir que todo lo que yo recoja por este impuesto se va a distribuir en este porcentaje en estas dos cuentas. Bien, si quiero entonces que no haya una distribución, pues voy a eliminar este que ya estaba y voy a asignar nuevamente acá el 100%. Bien, esto con respecto a la distribución en las cuentas contables en las facturas. Y debo hacer lo mismo para las notas crédito o facturas rectificativas. Recordemos que en ODU no existe como tal el concepto de nota crédito, sino que se denominan como facturas rectificativas. Entonces, este mismo procedimiento lo haría acá. Entonces, acá tengo que la cuenta que yo estoy asociando a todos los movimientos de las notas crédito para este impuesto se van a ir siempre a esta cuenta. El 100% se va a ir para esta cuenta. Listo, entonces de eso se trata esta definición de los impuestos. Estoy indicando qué cuenta se va a ir y el respectivo porcentaje. Y ya por acá en las opciones avanzadas viene algo muy importante. Resulta que con nuestra localización, ya hablando específicamente de PETI, como nosotros también operamos la facturación electrónica, no lo hacemos mediante un proveedor tecnológico, sino que registramos a las organizaciones como software propio ante la DIAN. Entonces, nosotros mismos les estamos haciendo entrega, les estamos implementando el software para la facturación electrónica. Entonces, hay una serie de desarrollos o de acciones adicionales que debemos realizar para poder generar la facturación desde Odoo directamente por medio de nuestro desarrollo, por medio del desarrollo de PETI Soluciones Productivas. Entonces, en ese caso es muy importante que siempre diligenciemos en los impuestos el tipo de impuesto. Este dato es necesario para las facturas. Si no diligenciamos este campo, lo que va a pasar posteriormente es que cuando hagamos la factura, puede ser que a la DIAN se vaya, entre a la DIAN y quede en el portal y demás, pero luego vamos a visualizar la factura y no va a tener los impuestos cargados, ¿sí? Entonces es súper importante que siempre diligenciemos este tipo de impuestos. Luego tenemos etiqueta en facturas. Esto representa el nombre que yo quiero que aparezca en la factura cuando se calcule ese impuesto. Si yo esto lo dejo en blanco, acá no indico nada, entonces el por defecto me va a tomar el nombre del impuesto. Pero como acá tengo el 19%, entonces en la factura no me va a aparecer IVA compra 19%, sino solamente 19%. Entonces a eso se refiere la etiqueta. ¿Cuál es como la leyenda que yo quiero que aparezca en la factura? Listo, tenemos el grupo de impuestos que pues está asociado directamente al tipo de impuesto también que estoy generando. El país, bueno, incluido en el precio, esto lo utilizaría si yo no quiero que se haga como que se desagreguen los costos dentro de la factura, no quiero que haya un ítem por fuera que diga IVA de tanto por ciento, sino que ya está incluido en el precio directamente, ¿cierto? Entonces para eso utilizaría esta opción de incluido en el precio. Listo. También podrían indicar que este impuesto pueda utilizarse para subsiguientes impuestos. Es decir, que esté habilitado para que otro impuesto que sea como hijo de esto, que se va impactado por este, pueda utilizar el porcentaje calculado acá para calcularse el siguiente impuesto, ¿sí? Entonces es como un impuesto hijo de este.
Y pasaría lo mismo al contrario, ¿sí? En el sentido tal de que si yo necesito, por ejemplo, calcular este impuesto, en caso tal de que yo necesite este impuesto del 19%, calcularlo no sobre el precio directamente de esa compra, sino sobre otro impuesto diferente, entonces por eso se habilitarían estas dos opciones que tenemos acá. Esto ocurre en situaciones demasiado específicas, como por ejemplo cuando un gran contribuyente le compra a un régimen común, que el impuesto ya no es la base, mejor dicho, para ese impuesto, es el 15% sobre el anterior impuesto, pero pues ya son escenarios como muy específicos. Bien, de esta manera generamos entonces la configuración de nuestro impuesto. Recordemos entonces elementos súper importantes, el tipo de impuesto acá en estas opciones avanzadas para que nos funcione muy bien la facturación electrónica, el tipo de impuesto en esta primera sección para que nos aparezca, nos habilite el impuesto donde necesitamos en compras y en ventas. Y el ámbito puede ser que en algunos casos nos pase que estamos haciendo una factura de ventas y no encontramos el impuesto que necesitamos. Puede ser porque acá en el ámbito lo había configurado para que fuera solo para servicios o solo para bienes. Bien, entonces de esta manera, pues esto vamos acá a descartarlo y vamos nuevamente a nuestra lista de impuestos. De esta manera generamos entonces todos los impuestos que necesitemos. Como les decía, ya hoy por defecto, al instalar la localización nos genera la mayoría de ellos. En caso tal de que se requiera, en esta opción también podríamos utilizar la acción que hemos realizado anteriormente de importación masiva de registros. Entonces, si no quieren utilizar estos que se tienen acá, estos, recordemos que cuando Odoo hace su instalación, su localización, él lo que hace es como sugerirnos cierta información. Entonces, así como nos sugirió el plan de cuentas, también nos sugiere un listado completo de impuestos. Pero puede ser que nosotros no queramos trabajar con estos impuestos y queramos hacer una carga masiva de nuestros impuestos ya con toda la configuración. Entonces recordemos que acá también podríamos hacer importación masiva utilizando la opción de importar registros, que ya esto lo hemos visto en videos anteriores. Bien, también puede pasar que tengamos un impuesto muy parecido a otro, entonces para no generarlo desde cero, lo que podríamos hacer es duplicarlo. Entonces abrimos el impuesto, venimos a acción, duplicamos y ya sobre este, que es la copia, pues empezamos a hacer los cambios menores que pueda tener entre uno y otro. Bien, esas son entonces las alternativas que tenemos para la creación y configuración de impuestos. También cerramos entonces lo que tenía que ver con cuentas contables, con cuentas por pagar y por cobrar, que posteriormente en el siguiente video vamos a complementarlo con posiciones fiscales, que es un tema súper importante, muy interesante. Entonces les recomiendo mucho que nos digan en nuestro próximo video. Entonces, esta era la agenda que teníamos para hoy. Espero que este video sea de utilidad para ustedes y recuerden también que las puertas de PETI Soluciones Productivas están abiertas para atender todas sus incidencias o requerimientos. Muchas gracias.